buenas noches, bienvenidos una vez más a un encuentro a través de esta plataforma web Facebook Live. Esta noche nos volvemos a encontrar a través de las páginas del gobierno de Manaví. Precisamente esta noche tenemos un especialista de la salud, un médico. Se trata de Marcos Melo Mendoza, quien nos va a ampliar un poco más de esta pandemia que azota al mundo, al Ecuador y también a Manaví, nuestra provincia. Bienvenido, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Meli, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación a ti y al gobierno del municipio provincial de Manaví, por la invitación para aclarar un poco lo que es generalidades y más que nada recomendaciones que nos afectan a toda la población de Manaví, bueno, del Ecuador en general. Así es, enfocado sobre todo en nuestra provincia, doctor, ya que somos la segunda provincia con más números de contagiados de COVID-19 en el Ecuador y Puerto Viejo, Manta y Jipijapa están liderando estas muy altas cifras. Y precisamente ante un panorama tenemos 601 casos confirmados en Manaví, doctor Marcos, tenemos 101 fallecidos en la provincia y realmente son cifras alarmantes, porque nos enfrentamos ante un virus desconocido, que todavía no tenemos una vacuna, no tenemos un tratamiento, los síntomas son variantes, entre otras cosas. Yo quiero comenzar, doctor, a hablar principalmente desde su punto de vista médico. ¿Cómo ve usted el panorama de este virus, como decía antes, desconocido o muy poco conocido, bastante estudiado, pero todavía no tenemos las generalidades de este virus? Doctor, ¿cómo ve usted el panorama muy ampliamente de este virus? Bueno, nos encontramos en un estado de emergencia, ¿no? Las cifras son alarmantes. No hay una cifra exacta de todo lo que está sucediendo, pero es alarmante. La sociedad no ha actuado de una manera correcta, al parecer, pues, y por eso son estas cifras tan elevadas, y somos la segunda provincia a nivel nacional con la mayoría de casos. Entonces, ese es el problema, o la problemática de todo lo que está sucediendo. Sobre todo en Manaví, de nuestra provincia. Doctor, sabemos y hemos hablado mucho de los signos o los síntomas que tiene este virus, pero ¿cuáles generalmente o cómo podemos detectar que lo tenemos o que alguien más cercano a nosotros lo tiene? Síntomas que son característicos de este virus, en los que al tenerlo o al percibirlo o al verlo en otra persona, tenemos que darle el clic de alerta, de alarma, de llamarnos la atención y saber que tenemos síntomas muy cercanos al COVID, si no es el afirmativo. Bueno, entre lo que concierne a los síntomas, pues son muy variados, ¿no? Lo dijiste al principio, entre los principales tenemos fiebre, cansancio general, tos seca, dolor de cabeza, dolores osteoarticulares, y ahorita se está viendo que también se presenta diarrea, por ejemplo, o sea, el gastrointestinal también afectaciones. Entonces, entre los principales que se pueden ver son, como lo digo, la tos seca, la fiebre elevada por encima de 38 grados, dolor del cuerpo, dolor osteoarticular, o sea, ese es el problema. Aparte también se puede ver acompañado con dificultad respiratoria, que ya es un signo ya algo agravante, el cual debería el paciente o la persona pues buscar ayuda en algún centro de salud más cercano. Es decir, se puede portar el virus y el problema respiratorio se vaya haciendo un síntoma a la larga, o es lo que caería en gravedad, se puede decir así, o el síntoma que podría detonar y llevar a la muerte, por ejemplo, los problemas respiratorios. Bueno, hablar de sintomatología agravante depende de muchos factores. Nosotros estamos predispuestos entre el 60 al 70% de vernos afectados por el COVID-19, toda la población en general. E incluso el 80% que se infecta pasa asintomático, netamente con una tos seca leve, alguna febrícula, o bueno, puede llegar a fiebre, pero no es que se agrava. Hay pacientes que se pueden agravar, adultos mayores de 65 años, personas de una edad normal, pero que presenten alguna enfermedad subyacente, ya sea enfermedad renal, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca grave, pacientes que se estén realizando diálisis. O sea, eso depende mucho de los factores que pueden agravar la enfermedad como tal. Sabemos que hay síntomas establecidos comunes, como el que usted nos dice. Sin embargo, también, no sé hasta qué punto, hayan otros que se hayan dado o que se vengan dando a través de todo este sinnúmero de síntomas. Por ejemplo, sabemos que se le suma problemas digestivos también. Entonces,
¿Hay más factores que pueden irse dando o sumándole a esta lista de síntomas que tiene de por sí el virus? Ustedes a través de los pacientes han visto, por ejemplo, a través de su experiencia. Sí, se ve diarreas, se ve daños estomacales, se ven náuseas, pueden llegar incluso hasta vómitos. Hay pacientes que han presentado ese tipo de sintomatología. Hay pacientes que no presentan, por ejemplo, dolor osteoarticular. Entonces, el problema de todo esto es que es un conglomerado de síntomas. No hay algo específico como tal. Y bueno, factores que pueden ayudar, no sé, dependiendo de la parte donde se encuentre el paciente, alguna actividad que realice. O sea, no hay nada específico aún como tal. Por eso un gran maestro decía que estudiemos el paciente más no la enfermedad, porque no hay nada que esté específico, ¿me entiendes? El paciente puede mostrarse de una manera y otro de otra manera. Es decir, el virus actúa en cada cuerpo de forma distinta. Podríamos De manera diferente. Sí. Y según, entiendo yo, que según la delicadez que tiene el ser humano en su estado de salud, porque no es lo mismo un paciente joven que un paciente adulto mayor, por ejemplo, que ya está teniendo por su edad propia problemas al respirar, por ejemplo. Exactamente. El sistema inmune influye muchísimo en esta parte. Si está deprimido, pues va a verse más afectado que una persona que no esté con un sistema inmune deprimido, que lo mantenga bien. Muy bien. En cuanto ya una vez, en el caso sea el caso, que ya esté confirmado el virus en el cuerpo de los seres humanos, ya sea en cualquier rango de edad, ¿cuáles son las recomendaciones ante tener estos síntomas? Sospechar, cómo hacer para manejar sabiendo que ya portas el virus. Bueno, lo principal sería el aislamiento, ¿no? Si tú ya ves que tiene 2 o más síntomas, de los cuales ya lo estuvimos conversando, que hay la tos, presenta la tos, hay algún tipo de antecedente de haber estado en contacto con alguna persona que haya presentado los mismos síntomas, ya sea la fiebre, la tos seca, que hayamos venido de alguna provincia que no sea, por ejemplo, puede ser Guayas incluso, un ejemplo, no estamos hablando de algo generalizado. Lo que hay que hacer es aislarse, ¿no? Lo principal es aislarse, evitar el contacto con personas que se encuentran sanas. Aparte de eso, pues el lavado de manos. No hay un tiempo exacto, pero que esté entre unos 40 a 50 segundos, con agua, con jabón, ya de manos, de muñecas, el uso de la mascarilla, así te encuentres dentro de casa, si tienes los síntomas, evitar exponerte pues en mascarilla hacia las personas que se encuentran sanas. Al momento de estornudar o de toser, usar el antebrazo al momento de hacerlo, o si hay algún tipo de pañuelos que sean desechables, pues el uso del pañuelo también. Limpiar las superficies de donde uno se encuentra, el lugar de trabajo que uno tiene en casa, alguna cosa así, ¿no? Lo importante es mantenerse las manos, o sea, mantener las manos limpias y evitar el contacto con las mucosas, ya sea oral, nasal o ocular, que son los lugares donde el virus pues, va a ingresar y nos va a infectar. Precisamente en ese tema quisiera despejar una duda. La gente usa mascarillas, te lo digo porque en los días que he tenido la posibilidad de salir a abastecerme de alimentos, he visto que la gente usa mascarillas, usa guantes, usa gafas, y hay otra que simplemente usa la mascarilla. ¿Qué tan recomendable es usar los guantes y usar las gafas transparentes que he visto que la gente también se pone para evitar el contacto con los ojos? ¿Hasta qué punto debemos de protegernos? Bueno, el uso de la mascarilla pues, es imprescindible, ¿no? O sea, es importantísimo usarla. Más que nada si vamos a estar expuestos, pues, si vamos a salir a hacer algún tipo de compras, salir a la calle en general. El uso de las gafas también, porque la mucosa ocular, pues bueno, la parte ocular es donde también ingresa el virus. El uso de los guantes, yo creo que debe verse limitado, más que nada en la parte hospitalaria. Si es que es necesario el contacto con algún paciente, al momento de extraer alguna prueba al paciente, eso sí es importante. Pero si vamos a ir a la calle, nos vamos a poner y no vamos a, el guante te va a dar una especie de confianza a nivel, no sé, subconsciente, que crees que está limpia en tus manos y te vas a tocar la cara, tocar tu celular. Y ya... Podríamos denominarla como una confianza falsa. Algo que tú crees que te está protegiendo y a la final no está protegiéndote. No, porque estás en contacto con todo, absolutamente con todo, y como tienes guantes piensas que está todo bien. En cambio, si no tienes guantes vas a estar en más cuidado con tus manos. Cada cosa que tocas te vas a desinfectar, ya sabes, con alcohol en gel, 40%, vas a lavar las manos más constantemente.
Precisamente Entonces, en el uso del alcohol, ¿hasta qué punto debe de usarse el alcohol al no ser un reemplazo de lavado de manos, por ejemplo? bueno, la literatura habla de que el alcohol debe estar al menos en un 60% para que sea efectivo, de 60 a 70%. El problema del uso prolongado de este tipo de, o sea, digamos, del alcohol provoca resequedad en las manos, entonces ese es el problema, ¿no? Digamos, la parte secundaria del uso de este tipo de cosas, de alcohol. Lo efectivo sería el lavado de manos constante, tener las manos limpias, evitar tocarse el rostro si estamos expuestos, ¿no?, en la calle, si estamos haciendo algún tipo de compras. Y precisamente en eso, doctor, en las compras, sabemos que alimentarnos es indispensable para la vida y tenemos que abastecernos y salir un día a la semana si está dentro de nuestras posibilidades y si no, pues pedir el alimento a casa. En cuanto a esto, el alimento que ingresa, ¿qué tenemos que limpiar? ¿Qué no? ¿Cómo hacerlo? Porque también, al menos yo en casa, hablando personalmente, se lava con deja todo, incluido la funda de pan. Entonces, ¿hasta qué punto es perjudicial o hasta qué punto es exagerado? También leía que cualquier propiedad de higiene al ingresar alimentos no es exagerado, pero hasta qué punto ya rayamos en lo normal y en un panorama que creo que al que todos nos enfrentamos, que es la exageración. Exactamente, es normal, en la casa se hace lo mismo, ¿no? Lo importante es que se laven bien los alimentos, o sea, ya sea con un agua con jabón, se laven las frutas, las verduras, las envolturas de las cosas que hemos comprado y dejarla secar antes de guardarla a la refrigeradora. Eso sí es importante porque si la lavamos y la mantenemos húmedas y la guardamos húmedas, pues igual va a ser un foco infeccioso. Así Es decir, que hablando netamente, o sea, hay que dejarla secar, ¿me entiendes? Tiene que secarse las frutas, no meterlas mojadas directamente. Es decir, lavarlas, ingresarlas quizás a un recibidor de la casa, dejarlas allí quizás cuánto tiempo. Bueno, no un tiempo específico, lo importante es que se mantenga seca, ¿no? Que no se mantenga húmeda. O sea, vamos a traer un poco de papa con tierra, las lavamos y las dejamos húmedas y pum a la refri. O sea, la cosa es que se seque, que se mantenga bien y luego ya las guardaríamos donde van normalmente. En cuanto a nosotros, como personas que salimos, al ingresar a casa, no sé si también sea una exageración, pero yo desde la entrada me baño, por ejemplo, y directo a la ducha. Los zapatos, las plantillas, deja seguro. ¿Qué tanto estamos haciendo bien o qué tanto está mal? Bueno, debería haber un espacio a la entrada de la casa donde se permita dejar todo ahí, ¿no? Por lo menos lo principal. La ropa con la que se salió, los zapatos con los cuales se salió, para que no tengan contacto dentro de la casa, donde vamos a estar más, ya sean los cuartos, la sala, la cocina, ese tipo de lugares. Y el baño, pues el baño bien, de las manos, antes de tocar todo lo que vamos al momento de pasar. Lo importante de todo esto es que toda esta ropa que hemos utilizado al momento de salir, se la lave aparte de la que utilizamos normalmente. No sirve de nada que salgamos a la calle con esta ropa, lleguemos a la casa y la lavemos con la otra. O sea, tiene que lavarse todo aparte. Los zapatos, en un poquito, no sé, en una bandeja, poner una unidad de cloro y unas 5 unidades de agua, o sea, hacer un agua con cloro, que no sea tan fuerte tampoco, y colocar los zapatos, al menos las plantillas, para que haya una desinfección. Muy bien. Esto en cuanto a medidas preventivas, ¿no? ¿Qué podemos hacer, doctor? Yo creo que es algo que es una preocupación latente ante los ciudadanos, que a partir del 4 de mayo sabemos que Manabí ya está declarado como un semáforo rojo, sin embargo, va a haber gente que va a salir el 4 de mayo por decreto de la presidencia del Ecuador. ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos de reforzar al enfrentarnos a un panorama que la gente va a retornar hasta ciertos puntos laborales, si no otras cosas? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos frenarnos emocionalmente y cuidarnos también al mismo tiempo la salud? Bueno, emocionalmente, solamente escuchar de OMS, MSP, o sea, algo que sea fidedigno, ¿me entiendes? No escuchar todo lo que llega por WhatsApp o cadenas o cosas así. Lo importante de todo esto, a partir del 4 de mayo, es tener plena conciencia de que esto no es algo tan fácil, de que estamos en un estado de emergencia, que la realidad es muy diferente a la cual algunos creen. Por ejemplo,
todas estas medidas de protección deberían realizarla todos, no solamente unos pocos que quieren cuidarse, ¿entienden? O sea, la limpieza exhaustiva de los lugares donde se va a llegar a trabajar, mantener una distancia de 1.5 a 2 metros. Va a ser muy difícil que todo el mundo conllegue a tener este tipo de comportamiento o hábitos. Hay mucha gente que aún sigue escupiendo en la calle, por ejemplo. Eso es un foco infeccioso. El correcto uso de mascarillas, no usarla por debajo de la nariz, o sea, usarla bien, correctamente. Todo eso va a conllevar que haya un mejor desenlace este 4 de mayo. Así es. Desde su experiencia, doctor, sabemos que usted ha tratado el panorama desde afuera, desde los ciudadanos, desde la parte exterior de nuestro cantón. ¿Qué ha notado usted en los sitios marginales, en las zonas centrales, en estas zonas rurales a las que llegamos en lo más profundo de nuestro Manabí y también Puerto Viejo, Manta y Jipijapa, que son las ciudades más con mayor número de contagios, sin desmerecer los otros que también tienen números de contagiados? ¿Cuál es la recomendación que usted puede hacer ya al ver palpado la realidad de esta pandemia? Bueno, lo principal sería que las salidas sean estrictas, que las personas tengan en su mente o sepan que van a salir estrictamente para realizar alguna actividad. Mucha gente de nuestra provincia tan linda que es Manabí aún no entiende eso. Simplemente salen a visitar a la vecina o a realizar alguna actividad que no es de importancia. Entonces, lo principal sería eso, ¿no? Poder llegar a la conciencia de nuestra población, poder hacerles entender de que hay que tomar estas medidas de protección, fundamentalmente. Hay que tener plena conciencia en todo esto que pasa y cambiar nuestros hábitos, absolutamente todos nuestros malos hábitos que hemos tenido, para que esto cambie, para que en realidad esto cambie, o mejore al menos. Y precisamente en eso, doctor, más allá de lo profesional, desde su punto de vista de experiencia, desde su punto de vista personal, ¿cómo usted cree que podría al menos disminuir o hasta cierto punto, siendo positivos, mantenernos y no aumentar el número de contagios? Aparte de mantener estas recomendaciones que usted nos está dando, ¿cómo podríamos mantenernos o disminuir a largo plazo este número de contagiados? Bueno, hablar de disminución es complicadísimo, es súper complicado, pero no hay que perder las esperanzas tampoco. La forma más correcta que pudo haber sucedido esto era la cuarentena. Si hubiésemos cumplido una cuarentena estricta, como se debió haber hecho, el panorama sería muy diferente, muy diferente. Entonces, por el momento, no sé, procurar realizar correctamente todas estas medidas que todos estamos al alcance, ya sea por internet, de todas estas charlas que nos están brindando a las personas que van a los centros de salud más cercanos de nuestra provincia, si no llegan a un hospital básico aún, por ejemplo, se están dando charlas, se les están explicando. También es importante saber que no todo es COVID-19, no toda sintomatología que se presente en una persona es COVID-19. Acordarnos que Ecuador es endémico de dengue, que aún hay muchos casos de dengue y la persona le dice, no, que tienes que tomar ibuprofeno para prevenir el COVID. Eso puede agravar un dengue, conllevar un dengue grave. Entonces, todo este tipo de cosas nos hace falta también. Evitar la automedicación. Al ver que presentemos estos síntomas, debemos saber aislarnos, no exponer a nuestros familiares. No sirve de nada estar en cuarentena en mi casa y voy a visitar a mi amigo, por ejemplo. Llego a la casa de mi amigo, o sea, evitar todo este tipo de cosas. En realidad perjudican, que nos ayudan a que la curva disminuya o que al menos se mantenga. Aún no más tenemos verticales. Lo que hay que buscar es orientalizar esta línea para que mejore. Y precisamente hay un tema que tocaste que es bastante interesante y precisamente es la etapa invernal en la que atravesamos y donde surgen un sinnúmero de enfermedades de temporada que podrían confundirse con la pandemia. Es decir, no todo hay que atribuirlo al virus, pero cómo diferenciarlo y cómo tomar las debidas precauciones de que, por ejemplo, tengo dengue, ¿qué no debo de tomar por si no sea dengue y lo estoy confundiendo porque los síntomas son muy semejantes?
¿Qué debo tomar y qué no? Porque sabemos que no hay muchas opciones para tomar portando el virus. Bueno, lo principal es el uso antipirético, por ejemplo. O sea, tratar la fiebre, o sea, tratar la sintomatología, la hidratación en el paciente y dejar el periodo de incubación, ver los días que pasan de la enfermedad para ver. Al menos lo principal de todo esto es que hay personas que están ingiriendo, por ejemplo, ibuprofeno, porque se dice que previene, ayuda al coronavirus, qué sé yo. O sea, si tomamos antiinflamatorios no esteroideos, vamos a perjudicarnos si presentáramos un dengue. Por eso la recomendación principal es no automedicarse, no automedicarse. Lo que está aprobado de tomar el paracetamol y la hidratación en el paciente y ver cómo va pasando los días, si la sintomatología disminuye, aumenta, si ya nos encontramos con algún tipo de dificultad respiratoria, algo que sea agravante, deberíamos buscar una ayuda directamente en el centro de salud más cercano, si tenemos un hospital básico más cercano, enseguida. No automedicarse o seguir cualquier cosa que veamos en las redes, por ejemplo. Doctor, me venía a la mente, hay pacientes asintomáticos, como usted decía, ¿verdad? Estos asintomáticos también transmiten la misma agresividad, es decir, con síntomas leves o podría ser agresivo al contagiante. Quizás a veces la gente también confunde. Bueno, hablar de un asintomático, o sea, es un portador asintomático. La carga viral, pues bueno, va a variar dependiendo de la persona. El que la recepta, pues también va a variar dependiendo de su estado inmune. O sea, el problema de estos asintomáticos o portadores asintomáticos es que no sabes que presentas la enfermedad, no sabes que estás contagiado, no usas mascarilla, por ejemplo. Entonces estás saliendo por todos lados, estás en contacto con personas y de ahí viene el contagio. En cuanto a la agresividad, por ejemplo, se dice, no sé hasta qué punto sea cierto, de hecho, para eso estamos justamente con un profesional de la salud para desmentir o asegurar, de que el contagio se realiza en cantidades pequeñas, supuestamente, y los síntomas van a ser pocos. Que si hay una dosis alta del virus, va a ser más agresivo. ¿Hasta qué punto es cierto? Porque de hecho lo he leído en redes sociales y a veces la gente confunde. Entonces, sabemos que es desconocido de por sí, o sea, no es algo que se tiene un profundo estudio y ningún profesional de la salud todavía lo sabe, pero desde su punto de vista, ¿qué tan cierto es este debate que hasta lo leí ahí en una discusión en Facebook? O sea, hablar de la carga viral, o sea, hablar del fluido que el paciente va a expulsar para contagiar al otro, o sea, es que eso es lo que no sé, ¿a qué se refiere? ¿Con la carga viral como tal o el fluido que el paciente al momento de estornudar o toser? De la cantidad de fluido, de esta agresividad o en cantidad, en número de lo que tiene el virus. Al toser, por ejemplo, entre más duro tosas, más te infectas. He leído de todo. Entonces está esta puerta abierta a todos los ciudadanos monavitas para que conozcamos un poco más de la mano de un profesional como usted. Claro. Bueno, a la final yo no soy el dueño de la verdad. Yo creo más bien que lo importante de todo esto sería la carga viral que la persona va a aportar. Pero yo creo que si una persona tose una cantidad de fluidos, el flush, y otra persona un poco más, no creo que haya una diferencia de contagio. Yo creo que va a ser la misma. Que el receptor, o sea, la persona la cual se infecta, presente más síntomas que otra, yo creo que viene más de su parte inmune, de su sistema inmune. Creo yo que no tiene nada que ver con la cantidad de fluido que la otra persona ha expulsado y la ha recibido. Es tan difícil, doctor, responder este tipo de preguntas porque es una enfermedad que ni siquiera los científicos aún conocen totalmente. Entonces, la gente nos está preguntando a través de Facebook Live, felicitándolo también. Vamos a saludar un poco a la gente que está conectada a través de la red del gobierno de Manabí, su Facebook Live. Y también, bueno, hasta qué punto podríamos responder estas preguntas. Viviana Álava dice, excelente, doctor Melo, es un virus que no discrimina. Saludos desde México. Mira, desde México nos ven. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento del plasma sanguíneo de los recuperados para el contagio de COVID-19? Es una pregunta muy difícil, de hecho. Yo creo que no hay profesional que todavía lo sepa, ¿no? Marlene Mendoza nos dice qué es lo más recomendable, usar guantes cuando uno sale o solo lavarse las manos y desinfectante. Bueno, es una pregunta que ya la respondimos en antes, sin embargo hay gente que se sigue sumando y sigue preguntando, ¿qué tan recomendable es usar guantes, doctor? ¿Solamente lavarse las manos y también desinfectarse? Yo puedo repetir que el uso de guantes debe ser exclusivo
a mi parecer, en la parte en la cual nos veamos expuestos a algún paciente. Pero si vamos a salir a realizar alguna actividad, yo creo que con el lavado de manos exhaustivo estaría perfecto. Y si no podemos lavarnos las manos en ese momento, pues usar el alcohol o el alcohol en gel que muchos cargamos para estar desinfectándonos las manos cada vez que realizamos alguna actividad o estamos expuestos a alguna superficie que podría estar con el virus en ese momento. Por ahí hay muchos mensajes, Carolina Ceballos, Luis Fernando, aplaudiéndolo y felicitándolo por esta entrevista, doctor, muy valiente, al darnos sus conocimientos que son científicamente no comprobados, sin embargo, desde su experiencia, sobre todo, podríamos dar una tesis. Como usted decía, no somos dueños de la verdad, sin embargo, desde el punto de vista médico se pueden aclarar muchas dudas. ¿Un paciente que tuvo COVID puede volver a infectarse? Yo creo que todavía no es una respuesta que podríamos otorgar, ¿verdad? Si ya tuvo volver a infectarse. No, la cantidad de información que tenemos del COVID es muy, muy limitada. Aún se siguen haciendo estudios, aún se siguen haciendo muchas investigaciones y no podríamos decir como que, no, ya nos dio COVID, ya no es el problema. Muy bien. Dice, saludos, muy acertada su intervención. Ahí tenemos mucha gente más que nos está saludando. Gente que con risas también está. Mira, y de hecho aquí un comentario que en primera instancia lo tomábamos como broma y que de hecho no muy alejados de la realidad sucedía. La gente confundía los dos tipos de alcohol para desinfectar y de broma en broma había gente que a través de, por ejemplo, zonas rurales, y me tocó verlo, palparlo ante una realidad, que creía que tomarse el alcohol era igual a lavarse las manos con alcohol, por ejemplo. Bueno, en realidad creo yo que no es lo mismo. No es lo mismo en lo absoluto, no es lo mismo. No tiene nada que ver tomarlo con desinfectarse las manos. Muy bien, un saludo también a Brian Villegas, que de hecho es uno de nuestros seguidores más fieles y de hecho siempre está conectado a través de las plataformas de Facebook Live de Gobierno de Manabí. Doctor, finalizando ya esta entrevista y agradeciéndole muchísimo su intervención, sabemos que hablar del COVID-19 es un tema bastante delicado porque es una enfermedad desconocida, que sabemos de sus síntomas y que cada vez van produciéndose más síntomas que se van añadiendo a esta lista de síntomas del COVID-19. Doctor, la vida nos demuestra un antes y un después del COVID-19. ¿Qué podemos decir que ha cambiado? ¿Qué nos va a mostrar este panorama entre el antes y el después? Bueno, lo principal de todo esto es que muchos de nosotros vamos a cambiar muchos malos hábitos que teníamos en el día a día. Eso es lo primordial. Que vamos a tener más cuidados con nuestra higiene personal, con la higiene de nuestra familia, con el cuidado de las acciones que tenemos. Incluso tal vez hasta disminuyan los hábitos tóxicos, qué sé yo, fumar, la exposición a humo constante. Entonces, todo este tipo de cosas, pues en parte nos van a ayudar a mejorar como población. Es muy, muy importante. Y hablar de un antes y un después, pues es duro, ¿no? Es una pandemia que nos ha golpeado a todos, absolutamente a todos. Y pues en este momento hay que seguir adelante y cuidarnos muchísimo, procurar cuidarnos muchísimo. Muy bien, y muchísimas gracias, doctor. Parece que en el sector donde yo vivo están efectuando el trabajo de fumigación en buena hora y en mala para todos los seguidores de Facebook Live, en buena hora para todos los habitantes de este sector. En todo caso, muy agradecida, doctor, por su intervención. En el Facebook siguen agradeciéndoles, mandándoles saludos, excelentes recomendaciones, saludos desde las zonas rurales de Manabí también. Acordémonos que el gobierno de Manabí interactúa muchísimo y ayuda muchísimo a las zonas rurales de Manabí. Y recordémosles a todos los seguidores que nos están viendo a través de Facebook Live que el gobierno de Manabí actúa con brigadas médicas y está dando un sinnúmero de ayudas como canastas de alimentación, kit de sanitarios, etcétera. Así que a todos los ciudadanos que nos están viendo a través de la señal de Facebook Live, muy agradecidos por estar junto a nosotros. Y por supuesto, doctor, muchísimas gracias. Y lo quiero agradecer no solamente por estar acá, sino también por ponerle el pecho a las balas y estar, como decimos en la calle, poniéndole pecho a las balas. Está usted donde está toda la gente positiva y negativa y
algunos que estamos en veremos. Así que muy agradecida, doctor, y de hecho agradecida a todo Manabí con usted. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, en realidad por la oportunidad. Es un tema complicado hablarlo así crudamente, pero se ha hecho el esfuerzo y nada, el agradecimiento yo creo que debería ser para todo el personal de salud, no solamente para los médicos, sino para los licenciados, para el personal de limpieza, importantísimo en esta pandemia, fundamental el trabajo que están realizando. Agradecer a los policías, a los militares, a la gente que está en el territorio, viviéndola así, de pecho a las balas. Eso es muy importante. No solamente hablar de un personal de salud, hablar de un personal de limpieza, hablar de un personal de seguridad nacional, la policía, los militares, todos están haciendo un trabajo en el bien común para que esto mejore, para que en realidad logremos salir victoriosos. Hay que tener la esperanza de que todo va a salir bien y que todo va a mejorar en el transcurso de los días. Sobre todo como manavitas, estamos blindados, estamos llenos de mucho coraje, somos solidarios, somos gente de verdad que merecemos salir de esto, así como el mundo entero, pero sobre todo los manavitas, por lo aguerrido que somos, por los solidarios y sobre todo por lo valiente que nos caracteriza de nuestro ser. Así que muchísimas gracias. Lamento el ruido, por mi sector, insisto, están fumigando. En buena hora por el sector y en mala con todos los seguidores que nos están viendo con ruido, escuchando con ruido. Así que muchísimas gracias. Le cuento, doctor, hay mucha gente escribiendo a través del Facebook. Sin embargo, lo comprometo a continuar en una próxima emisión de este Facebook Live a través del gobierno de Manabí. Muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias. Saludos de parte de todos los que hacemos el gobierno de Manabí y a todos a no perder la esperanza, porque vamos a salir de esto como manavitas que somos. Buenas noches. Buenas noches.